Buenas tardes. El día de hoy vamos a exponer sobre el núcleo y el nucleolo. El grupo está conformado por Sergio Alfonso, Juan Felipe Aguilar, Julio Amador y fundadora Steven Álvarez. Para empezar la exposición tenemos la composición química, moléculas de fosfolípidos, agua, aminoácidos, proteínas, nucleótidos, ADN y ARN. Los fosfolípidos son lípidos anfipáticos que se encuentran en todas las membranas celulares, disponiéndose como biofosfolípicas, que estas aparecen en todas las células y contienen el nucleoplasma. El agua, pues hay distintos tipos de agua. El agua ligada, agua de hidratación, agua vecinal y agua libre. Aún admitiendo como correcta la estimación de que aproximadamente un 95% del agua celular no está ligada, este agua libre no constituye en la célula un medio fluido no viscoso que rellena los espacios que dejan libres las estructuras celulares. Un nucleótido es la pieza básica de los ácidos nucleicos. El ARN y el ADN son polímeros formados por largas cadenas de nucleótidos. Un nucleótido está formado por una molécula de azúcar ribosa en el ARN o desoxirribosa en el ADN. Aminoácidos. En una célula cualquiera existen miles de proteínas distintas ubicadas en regiones precisas de esta y sometidas a un continuo recambio. Es así como existen proteínas ubicadas en porciones precisas de la membrana plasmática. La molécula de ADN consiste en dos cadenas que enrollan entre ellas para formar una estructura de doble hélice. Cada cadena tiene una parte central formada por azúcares, desoxirribosa y grupo fosfato. Enganchado a cada azúcar hay una de las cuatro siguientes bases: adenina, citosina, guanina y timina. El ácido ribonucleico ARN es una molécula similar a la del ADN. Una hebra de ARN tiene un eje constituido por azúcar ribosa y grupo de fosfato de forma alterna. Unido a cada azúcar se encuentra una de las cuatro bases: adenina, uracilo, citosina o guanina. Las proteínas son una clase importante de moléculas que se encuentran en todas las células vivas. Una proteína se compone de una o más cadenas largas de aminoácidos, cuya secuencia corresponde a la secuencia del ADN del gen que la codifica. Las proteínas desempeñan una gran variedad de funciones en la célula, como estructurales, mecánicas o bioquímicas. Bueno, yo les hablaré sobre las partes del núcleo. Empezaremos por la envoltura nuclear, la cual es la principal estructura del núcleo celular. Esta está compuesta por una doble membrana nuclear, la cual es una externa y otra interna, que rodea completamente a este organulo y la separa del citoplasma. La lámina nuclear mantiene la estructura de la envuelta nuclear y por tanto le da forma y tamaño al núcleo. El nucleolo es el encargado de la síntesis de los ribosomas antes de que estos sean exportados al citoplasma. El nucleoplasma es el medio de la consistencia, es un medio que tiene consistencia líquida, la cual en esta se encuentran las cromatinas y los núcleos. La cromatina es la sustancia que contiene el ADN. Esta se subdivide a su vez en la eucromatina, forma de ADN menos compacta, y la heterocromatina, forma más compacta. Los ribosomas son producidos en el núcleo y exportados posteriormente al citoplasma, donde se traducirá en el ARN. Los poros nucleares son los que permiten el paso desde el núcleo al citoplasma del ARN. El citosol es aquel que se constituye el citoesqueleto y da forma a la célula, y ese también regula el pH intracelular. Los poros nucleares tienen como función permitir la comunicación del citoplasma celular con el interior del núcleo. Y ya para terminar, el retículo endoplasmático rugoso tiene como función producir proteínas para el resto de la célula y contiene ribosomas, y estos tienen como función empaquetar las proteínas para todo el medio externo. Estructura nuclear. Comenzaremos del interior al exterior del núcleo. Comenzaremos con el nucleoplasma, que allí encontraremos el nucleolo y la cromatina o cromosomas, donde se encuentra el ADN. Después encontramos la lámina nuclear, la cual da forma al núcleo, y encontramos también el espacio perinuclear, donde se encuentran los poros nucleares, permitiendo el intercambio intranuclear.
Después encontramos la envoltura o membrana nuclear interna y externa. La membrana externa se comunica con el retículo endoplasmático rugoso para el ingreso de ARN mensajero que transporta y sintetiza proteínas. Y por último encontramos el cortisol, que es el medio externo. La función biológica del núcleo. El núcleo tiene como función biológica almacenamiento del ADN, el control de actividades celulares. El núcleo controla todas las actividades celulares, ejerciendo su control al determinar qué proteínas enzimáticas deben ser producidas por la célula y en qué momento. Y otra de sus funciones biológicas es la replicación y traducción del ADN. La transcripción del ADN se lleva en el interior del núcleo de la célula. Durante la transcripción, una porción de ADN que codifica un gen en específico se copia en un ARN mensajero para que pueda salir del núcleo de la célula, ya que el ADN es una macromolécula muy grande para ser extraída por completo del núcleo. Luego, el ARN mensajero lleva la información genética del ADN al citoplasma, donde se lleva a cabo la traducción. Durante la traducción se elaboran las proteínas usando información almacenada en la secuencia del ARN mensajero. El ARN mensajero se une al ribosoma, el cual tiene la capacidad de leer la información genética. A medida que el ARN mensajero pasa por el ribosoma, otro tipo de ARN llamado ARN de transferencia lleva a cabo la creación de aminoácidos uniéndolos para crear así una cadena como una cadena de perlas que será la proteína que se va a llevar a producción. Depende de lo que necesite el núcleo y depende de lo que traiga decodificado el ARN mensajero del gen en específico del ADN. Y esa es la última función biológica del núcleo y el proceso de transcripción y traducción del ADN. Muchas gracias por su atención, por su tiempo, y esta ha sido toda nuestra exposición. Muchas gracias.